Autobiografía de un yogui. Capítulo 26. La ciencia del Kriya Yoga. La ciencia de Kriya Yoga, mencionada con tanta frecuencia en estas páginas, llegó a ser ampliamente conocida en la India moderna a través de las enseñanzas de Lahiri Mahasaya, gurú de mi gurú. La raíz sánscrita de Kriya es Kri, que significa hacer, actuar, reaccionar. Encontramos la misma raíz en la palabra karma, el principio natural de causa y efecto. Así, Kriya Yoga significa unión, yoga, con el infinito por medio de la cierta acción o rito. El yogi que sigue fielmente esta técnica se verá gradualmente liberado de su karma, esto es, de la justa cadena de equilibrios entre causa y efectos. Debido a ciertas antiguas restricciones del yoga, no me es posible dar una explicación detallada de Kriya Yoga en un libro destinado al público en general. La técnica debe ser aprendida a través de un Kriyavan, un yogi que practica la técnica Kriya, autorizado por Self-Realization Fellowship, y a continuación bastará tan solo una descripción general de esta ciencia. Kriya Yoga es un simple método psicofisiológico por medio del cual la sangre humana se libera del anhídrido carbónico y recibe una cantidad suplementaria de oxígeno. Los átomos de este oxígeno adicional son transmutados en energía vital, la cual rejuvenece el cerebro y los centros de la médula espinal, suspendiendo la acumulación de sangre venosa. El yogi se hace capaz de aminorar o prevenir el desgaste de los tejidos. El yogi ya experimentado transmuta sus células en energía pura. Elías, Jesús, Kabir y otros profetas fueron maestros en el uso del Kriya o de una técnica semejante, por medio de la cual ellos hacían que sus cuerpos se materializaran y desmaterializaran a voluntad. Kriya es una ciencia antigua. Lahiri Mahasaya la recibió de su grandioso gurú Babaji, quien la redescubrió y clarificó, luego de que se perdiera en la edad antigua. Babaji bautizó nuevamente esta técnica con el simple nombre de Kriya Yoga. Babaji le dijo a Lahiri Mahasaya: el Kriya Yoga que estoy ofreciendo al mundo por conducto tuyo en este siglo XIX es una resurrección de la misma ciencia que Kriya dio a Arjuna hace miles de años, la cual fue conocida posteriormente por Patanjali, Cristo, San Juan, San Pablo y otros discípulos. Krishna, el profeta más grande de la India, hace referencia a Kriya Yoga en 2 estrofas del Bhagavad Gita. Una estrofa dice: ofreciendo el aliento inhalado en aquel aliento que se exhala y ofreciendo el aliento que se exhala en aquel que se inhala, el yogi neutraliza estos 2 alimentos. De este modo, libera el prana del corazón y pone la energía vital bajo su control. La interpretación de este pasaje es la siguiente: al calmar la actividad de los pulmones y del corazón, el yogi obtiene una provisión adicional de prana, energía vital, la cual le permite detener el desgaste del cuerpo y asimismo, mediante el control de la pana, la corriente de eliminación, contrarresta él los cambios causados por el crecimiento en el cuerpo. De este modo, al neutralizar el envejecimiento y crecimiento de los tejidos, el yogi aprende a controlar la energía vital. Otra estrofa del Gita dice: el hombre adiestrado en la meditación, Muni, llega a ser eternamente libre cuando al buscar la suprema meta logra retirarse de las distracciones externas, fijando la mirada en el interior a nivel del entrecejo y neutralizando las corrientes de prana y apana que fluyen en la nariz y los pulmones, y puede controlar su mente sensoria y sus intelectos y desterrar el deseo, el temor y la ira. Krishna afirma también que fue él quien en una encarnación anterior comunicó el indestructible yoga a un antiguo iluminado llamado Vivasvat, quien luego lo pasó a Manu, el gran legislador. Este a su vez instruyó a Ikshvaku, el fundador de la dinastía guerrera solar de la India. Pasando así de unos a otros, el yoga real fue guardado por los rishis, hasta la llegada de la era materialista. Entonces, debido a la reserva sacerdotal y a la indiferencia de los hombres,
el conocimiento sagrado gradualmente llegó a ser inaccesible. Kriya Yoga es mencionado 2 veces por el antiguo sabio Patanjali, el mejor y más grande entre los exponentes del yoga, quien escribió: Kriya Yoga consiste en la disciplina física, el control mental y meditar en Om. Patanjali habla de Dios como el real sonido cósmico Om que se escucha en la meditación. Om es el verbo creador, el sonido del motor vibratorio, el testigo de la divina presencia. Incluso el principiante en yoga puede escuchar muy pronto en su interior el maravilloso sonido de Om. Recibiendo este bendito estímulo espiritual, el devoto llega a adquirir la certeza de que está en verdadero contacto con los reinos sobrenaturales. Patanjali se refiere por segunda vez al control de la energía vital o técnica de Kriya de esta manera. La liberación puede obtenerse por medio de aquel pranayama que se logra disociando el curso de la inspiración y la expiración. San Pablo conoció Kriya Yoga o una técnica similar por medio de la cual podía desconectar la corriente vital de los sentidos a voluntad, y por ello decía: en verdad os digo, por el gozo que tengo en Cristo, que yo muero diariamente. Retirando diariamente de su cuerpo la energía vital, la cual comúnmente se dirige solo hacia el exterior, hacia el mundo sensorial, otorgándole de este modo una validez aparente. San Pablo experimentaba una verdadera unión yoga con la bienaventuranza de la conciencia del Cristo. En este estado de bienaventuranza él tenía conciencia de encontrarse muerto o liberado de las ilusiones sensoriales, las cuales constituyen el mundo de Maya. En el estado inicial del contacto con Dios, Savikalpa Samadhi, la conciencia del devoto se funde con el espíritu cósmico. Su energía vital se retira del cuerpo, que aparece como muerto, rígido y sin movimiento. El yogi está plenamente consciente de la condición de suspensión animada en que se encuentra el cuerpo. Conforme progresa hacia estados espirituales más elevados, comulga con Dios sin prestar rigidez del cuerpo y en un estado de conciencia normal, aun hallándose en medio del torbellino de sus deberes mundanos. Kriya Yoga es un instrumento por medio del cual la evolución humana puede ser acelerada, solía decir Sri-Yukteswar a sus discípulos. Los antiguos yogis descubrieron que el secreto de la conciencia cósmica está íntimamente ligado con el dominio de la respiración. Esta es una contribución inmortal e incomparable que la India ofrece al caudal de los conocimientos humanos, pues la energía vital, que generalmente es absorbida en el mantenimiento de la actividad del corazón, debe ser liberada en favor de actividades superiores, empleando el método de calmar y silenciar las demandas ininterrumpidas de la respiración. El Kriya Yoga dirige mentalmente su energía vital haciéndola ascender y descender alrededor de 6 centros espinales: medular, cervical, dorsal, lumbar, sacro y cocígeo, los cuales corresponden a los 12 signos astrales del zodiaco. El hombre cósmico, simbólico, con medio minuto de la energía revolucionaria alrededor del sensitivo cordón de la espina dorsal del hombre, se efectúa un sutil avance en su evolución, y ese medio minuto de Kriya equivale a un año de desarrollo espiritual natural. El sistema astral del ser humano, con 6, 12 por polaridad, constelaciones internas revolucionando alrededor del sol del ojo espiritual omnisciente, está entrelazado con el sol físico y con los 12 signos del zodiaco. De este modo, todos los seres humanos se hallan influidos por un universo externo y otro interno. Los antiguos rishis descubrieron que el medio ambiente del hombre, tanto en la tierra como en el cielo, lo impulsa hacia adelante en su sendero natural en ciclos de 12 años. Las escrituras aseguran que el hombre necesita 1 millón de años de vida de evolución normal y sin enfermedades a fin de perfeccionar su cerebro humano lo suficiente para que éste sea capaz de manifestar la conciencia cósmica. 1000 kriyas practicadas en un lapso de 8 horas y media le ofrecen al yogi en un día el equivalente de 1000 años de evolución natural, 365.000 años de evolución en un año. En 3 años, un kriya yogi puede completar por medio de su propio esfuerzo inteligente los mismos resultados que la naturaleza alcanza
al cabo de 1.000.000 de años. El sendero abreviado del Kriya Yoga puede, por supuesto, ser seguido únicamente por yogis avanzados, quienes con ayuda de un gurú han preparado cuidadosamente sus cuerpos y cerebros para resistir el poder generado por las prácticas intensivas. El principiante en Kriya Yoga practica esta técnica solo de 14 a 24 veces, 2 veces al día. Algunos yogis completan su emancipación en 6, 12, 24 o 48 años. El yogi que muere antes de obtener la completa unidad con Dios lleva consigo el buen karma de un esfuerzo en la práctica de Kriya y en su próxima vida será impulsado en forma natural hacia su meta infinita. El cuerpo de la persona común y corriente es semejante a una lámpara de 50 vatios, imposibilitada para recibir la descarga de 1.000 millones de vatios que se genera por la práctica intensa del Kriya. A través de un gradual y regular aumento en la práctica de esta simple e infalible técnica, el cuerpo del individuo se transforma astralmente día a día hasta que finalmente está capacitado para expresar y manifestar la potencialidad infinita de la energía cósmica, la cual constituye la primera expresión materialmente activa del espíritu. Kriya Yoga nada tiene en común con los anticientíficos ejercicios respiratorios enseñados por ciertos desorientados entusiastas de estos métodos. Los exagerados esfuerzos por retener el aire en los pulmones no son solo antinaturales, sino decididamente inconvenientes. Por el contrario, la práctica del Kriya esta, desde un principio, acompaña de una sensación de paz, de una apaciguadora tranquilidad y de efectos regenerativos en la espina dorsal. La antigua técnica yoga convierte la respiración en mente. Por medio del desarrollo espiritual nos capacitamos para comprender el hecho de que la respiración no es sino un concepto mental, un acto de la mente, un sueño. Se pueden ofrecer muchos ejemplos acerca de la relación matemática que existe entre la frecuencia respiratoria del hombre y las variaciones en sus estados de conciencia. Una persona cuya atención esté completamente enfocada en el proceso de un argumento intelectual complejo o tratando de ejecutar una acción de tipo físico delicada o difícil, automáticamente respira con lentitud. La fijación de la atención depende de una respiración lenta. En cambio, las respiraciones rápidas y arrítmicas están acompañadas inevitablemente por estados emocionales dañinos como el temor, la ira, la concupiscencia. El inquieto mono respira un promedio de 32 veces por minuto, en contraste con el hombre, quien por término medio respira 18 veces por minuto. El elefante, la tortuga, la víbora y otros animales notables por su longevidad tienen una frecuencia respiratoria mucho menor que la del hombre. La tortuga gigante, por ejemplo, que puede alcanzar la edad de 300 años, respira únicamente 4 veces por minuto. El efecto rejuvenecedor del sueño se debe a que el hombre pierde temporalmente la conciencia de su respiración y de su cuerpo. Cuando duerme, el hombre se convierte en yogi. Inconscientemente, celebra noche a noche el ritual yoga de liberarse de la identificación con su cuerpo, fundiendo su energía vital con las terapéuticas corrientes de la región principal del cerebro y los 6 subdinamos de los centros espirales. Así, sin saberlo, durante el sueño el hombre se ve recargado por la energía cósmica de la cual depende toda vida. El yogi, en cambio, lleva a cabo este simple proceso natural en forma voluntaria y consciente. En lugar de efectuarse inconscientemente, como sucede con mucha más lentitud en aquel que duerme, el Kriya Yogi emplea su técnica para saturar y alimentar todas sus células físicas con una luz invulnerable al deterioro, manteniéndolas así en un estado de magnetización espiritual. Al lograr que la respiración sea innecesaria a través de un medio científico, no cae él, durante horas de práctica, en los estados negativos del sueño, la inconsciencia o la muerte. En quienes se encuentran sujetos al dominio de Maya o de las leyes naturales, la energía vital fluye hacia el mundo exterior y las corrientes vitales son disipadas y malgastadas a través de los sentidos. La práctica de la técnica de Kriya invierte el flujo de la fuerza vital, la cual, al ser canalizada por la mente hacia el cosmos interior, se reúne con las energías espirituales sutiles, renovando las células del cuerpo y del cerebro del yogi con el elixir espiritual aportado por este reforzamiento de la energía vital.
Con una alimentación apropiada, luz solar y pensamientos armoniosos, el hombre que solo es conducido por la naturaleza y su plan divino alcanzará su identidad con Dios en 1.000.000 de años. Se requieren 12 años de vida normalizado y saludable para que se produzcan leves refinamientos en la estructura del cerebro, y 1.000.000 de años solares son necesarios a fin de que este órgano se purifique en un grado suficiente para que pueda manifestar la conciencia cósmica. Haciendo uso de una ciencia espiritual, el Kriya Yogi, sin embargo, se libera de la necesidad de estar supeditado a un prolongado periodo de meticuloso cumplimiento de las leyes naturales. Desatando el cordón de la respiración que ata el alma al cuerpo, Kriya sirve para prolongar la vida y expandir la conciencia hasta el infinito. Esta técnica yoga logra superar la perpetua batalla que existe entre la mente y los sentidos enredados en la materia, dotando al devoto de la libertad de reintegrarse a su reino eterno. Él sabe entonces que su verdadero ser no está atado a su presión física ni a la respiración, símbolo de su esclavitud mortal al aire y a las elementales compulsiones de la naturaleza. Dueño de su cuerpo y de su mente, el Kriya Yogi vence finalmente al último enemigo, la muerte. Y así devorarás tú a la muerte, que devora a los hombres, y una vez muerta la muerte, ya no habrá entonces más fenecer. Es de los Corintios. La introspección o el entrar en silencio es un método no científico de tratar forzadamente de separar la mente de los sentidos, ya que la una se mantiene ligada a los otros por la energía vital, cuando durante la práctica de la contemplación la mente trata de retornar a la divinidad. Las corrientes vitales la arrastran constantemente en dirección opuesta hacia los sentidos. Kriya controla la mente en forma directa a través de su efecto sobre la energía vital y constituye, por lo tanto, la más fácil, efectiva y científica vía hacia el infinito. En contraste con el lento e inseguro sendero de la tecnología comparable a una carrera, Kriya puede ser llamada por justicia la vida aérea hacia Dios. La ciencia yoga está basada en una investigación empírica de todos los tipos de técnicas de concentración y meditación. El yoga capacita al devoto para desconectar voluntariamente la corriente vital de los 5 teléfonos sensoriales: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Habiendo alcanzado el poder de desconectar los sentidos, al yogi le es más fácil, entonces, unir su mente a la voluntad, ya sea con los reinos divinos o con el mundo material. La energía vital ya no le arrastrará más a retornar involuntariamente a la mundana esfera de las turbulentas sensaciones y los pensamientos inquietos. La vida de un Kriya Yogi avanzado no se afecta por los resultados de sus acciones pasadas, sino únicamente por los decretos de su alma. De este modo, el devoto evita los lentos consejeros evolutivos constituidos por las buenas y malas acciones motivadas por el ego en la vida común. Tales monitores tienen un lento efecto evolutivo y para el devoto que ansía remontarse cual el águila, dicho efecto se asemeja al torpe reptar de una oruga. El método superior de vivir en el espíritu libera al yogi que escapa de la prisión de su ego y prueba la vasta atmósfera de omnipresencia. La esclavitud de la vida natural es, en contraste, de un ritmo humillante. Al conformar su vida simplemente al orden natural, el hombre no puede exigir de la naturaleza concesión alguna en cuanto a la aceleración del proceso evolutivo. Aun cuando viva sin cometer ningún error en contra de las leyes que controlan el cuerpo y la mente, su alma todavía necesitará vivir enmascarada durante 1.000.000 de años de encarnaciones antes de alcanzar la liberación final. Los telescópicos métodos del yogi, mediante los cuales éste libera su ser de toda identificación con el cuerpo y la mente en favor de la individualidad del alma, están destinados a aquellos que se revelan ante una espera de millones de años. Este dilatado periodo es aún más prolongado para el hombre ordinario, que ni siquiera vive en armonía con la naturaleza y mucho menos con su propia alma, dedicándose en lugar de ello a perseguir complicaciones antinaturales y a ofender tanto en sus pensamientos como en su cuerpo las dulces normas naturales. Para tal hombre, 2.000.000 de años apenas bastarían para alcanzar su liberación. El hombre ordinario rara vez o nunca se da cuenta de que su cuerpo es un reino regido por el emperador alma. En el trono del cráneo y dotado de regentes o auxiliares que moran en los 6 centros o esferas de conciencia, localizados en la espina dorsal,
Esta teocracia se extiende sobre una multitud de súbditos obedientes, 27 billones de células, dotadas de una inteligencia certera, si bien aparentemente automática, por medio de la cual ejecutan todas las funciones corporales, tales como el crecimiento, las transformaciones y la desintegración, y 50 millones de pensamientos básicos, emociones y alternantes variaciones de las fases de la conciencia del hombre, que se suceden a lo largo de una vida media, cuya duración sea de 60 años. Cualquier insurrección aparente de las células del cuerpo del cerebro hacia el emperador alma, manifestándose como enfermedad o como pérdida de la razón, se debe no a la infidelidad de sus humildes súbditos, sino al mal uso que, ya sea en el pasado o en el presente, el hombre ha hecho de su individualidad o libre albedrío, que le fue conferido simultáneamente con un alma y del cual jamás será privado. Identificándose con un ego mezquino, el hombre da por sentado que es el quien piensa, siente, digiere los alimentos y sustenta la vida, sin admitir nunca, por medio de la reflexión, un poco de ella bastaría, que en su vida ordinaria no es más que un muñeco, un autómata de sus pasadas acciones, karma, de la naturaleza y de su ambiente. Las reacciones intelectuales, los sentimientos, los estados de ánimo y los hábitos de cada individuo no son sino los efectos de causas pretéritas, ya sea de esta vida o de otra anterior. No obstante, por encima de todas estas influencias se yergue majestuosa el alma. Desechando las verdades temporales y libertades transitorias, el Kriya Yogi va más allá de toda ilusión hasta descubrir su verdadero ser. Todas las escrituras establecen que el hombre no es solo un cuerpo corruptible, sino un alma viviente, y Kriya le ofrece el medio para que compruebe esta sagrada verdad expuesta en ellas. Sankara, en su famoso libro 100 aforismos, afirma: el ritual externo no puede destruir la ignorancia, porque estos no son mutuamente contradictorios. Únicamente el conocimiento directo destruye la ignorancia. El conocimiento no puede surgir por otro medio que no sea la investigación de quién soy yo, cómo se formó el mundo, quién lo hizo, cuál es su causa material. Esta es la clase de investigación referida. El intelecto no tiene respuesta para estas interrogantes, de aquí que los rishis desarrollaran el yoga como sistema de investigación espiritual. El verdadero yogi, refrenando sus pensamientos, su voluntad y sus sentimientos de las falsas identificaciones con los deseos corporales y uniendo su mente con las fuerzas supraconscientes que moran en los santuarios de la espina dorsal, vive en el mundo como Dios le ha dispuesto, no se siente impelido por los impulsos del pasado ni por nuevas motivaciones que surjan de la insensatez humana. Así, el yogi recibe la realización de su deseo supremo y se halla a salvo en el refugio final del inextinguible y bienaventurado espíritu. Refiriéndose a la certera y metódica eficacia del yoga, Krishna elogia en las siguientes palabras al yogi que aplica las técnicas: el yogi es más grande que los ascetas dedicados a la disciplina corporal, superior incluso que quienes siguen la senda de la sabiduría o de la acción. Sé tú, oh discípulo Arjuna, un yogi. Kriya Yoga es el verdadero rito del fuego. Frecuentemente ensalzado en el Gita, el yogi arroja todas sus aspiraciones humanas en un fuego monoteísta, consagrado al Dios incomparable. Esta es realmente la verdadera ceremonia yoga de fuego, en la cual todos los deseos pasados y presentes se convierten en el combustible que alimenta el amor divino. La última llama consume el sacrificio de toda insensatez humana y el hombre se ve completamente libre de escoria. De sus metafóricos huesos ha sido arrancada toda la carne voluptuosa y su esqueleto kármico ha sido blanqueado por el antiséptico sol de la sabiduría. Limpio por fin, ya no puede ofender al hombre ni al Creador.